manera para extender los conocimientos del ingeniero Rabí y tener un preámbulo un poquito más amplio de lo que es el análisis de vibraciones, una conciencia más a detalle de la importancia de los mismos y pues bueno, estar hablando de la misma frecuencia cuando tengan ustedes que evaluar los análisis, como bien lo ha estado exponiendo en sus presentaciones, en sus ponencias. Por otro lado, pues la asistencia por parte de personal de Centroamérica ha sido importante. Como todo en la vida, va aprendiendo uno a base de prueba y error. La experiencia no se hace a la primera. Les pido de favor, en nombre de todos los que han estado haciendo posible esto, una disculpa por el cambio de liga. Fue incómodo, no es lo más óptimo, nos deja mal parados, pero bueno, son cosas que se salen de nuestras manos, pero estamos seguros que el curso que se está otorgando es de calidad. Pretendemos estar haciendo varios tipos de seminarios, webinar, aprovechando ya el arranque de este primero, aprovechando la experiencia adquirida para poder transmitir mediante estos medios, con esta nueva modalidad que nos llega en este año pandémico. Y es importante que nos ayuden ustedes también tanto a mandar un correo, dando sus comentarios. Es enriquecedor para aquí, para todos, en qué podemos estar mejorando. Y lo más importante, saber qué cursos tienen ustedes de interés. Por ejemplo, nosotros se nos ocurre dar un curso de subestaciones, pruebas eléctricas, pero ustedes son los que van a llevar la pauta hacia dónde vamos a seguir para tener personas con un expertise bastante avanzado, con un conocimiento importante y que estén dispuestos a compartirnos su punto de vista. Pues si no hay otra cosa, agradezco nuevamente. Le dejo la voz aquí al ingeniero Rabí Salomón, quien es una persona que estuvo colaborando con nosotros, ya es un amigo, excelente persona. Me estaba comentando así ya nada más brevemente el legado que ha dejado aquí a la compañía. Él llegó como una parte de refuerzo y es muy abierto. Puso por ahí a, a trabajar a un grupo de ingenieros en lo que es la alineación, aunque ya veníamos trabajando con ciertos niveles de revisión de la vibración, no con más expertise como el que tenemos, pero hoy por hoy ya se implementó con más herramientas, fue buen propulsor para que este grupo de 4 ingenieros se desarrollaran favorablemente en su carrera profesional y hoy por hoy estén apoyándonos en los arranques, las revisiones, los fallos que ustedes tienen. Muchas gracias, muy buen día, los dejo en buenas manos y pues un aplauso para ustedes. No es fácil estar ahí, estar en el monitor tantos días, pero pues el programa, el evento así lo requería. Esperamos los comentarios y estamos pendientes para vernos hasta la próxima. Gracias, que estén muy bien. Buenos días. Un aplauso al ingeniero Edgar, que realmente es la base de Temisa, que está haciendo posible que todos nosotros nos estemos conjuntando para tener este seminario, esta webinar, como dice, de una nueva realidad. Realmente es abrirnos de corazón a corazón y tener esta interacción como un amigo y un socio comercial. Lo que yo les decía, la finalidad de este curso, y seamos honestos, nunca ha sido poner o anteponer la parte comercial, no, es simplemente fruto de la experiencia acumulada por más de 50 años, porque si no lo saben, Temisa no es una compañía venida recientemente, es una compañía con un gran bagaje de experiencia en la parte de motores y generadores. Entonces lo que estamos haciendo es adaptándonos a la nueva realidad, llegando, como decíamos, con nuevas herramientas y además soportándolos con este gran cúmulo de experiencias, y eso es lo que nosotros como un socio comercial, un amigo corporativo, nosotros le decimos, cuenten con nosotros. Temisa realmente está en esta modernización, Temisa está comprometida realmente
porque esto realmente es parte de lo que cuando se administra de manera moderna el mantenimiento, que es parte del TPM, este es el famoso servicio postventa. Porque si se están dando cuenta, ahorita lo que vamos a empezar van a ser con sus casos de estudio históricos, los va a tomar Temisa y va a decirles, en esto te puedo apoyar. Y realmente continuar con ello. Ingeniero. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Regresamos aquí, estamos acomodando las cosas. Buenos días a todos. Quisiera empezar primero con la famosa pregunta, ¿dudas? ¿Qué tenemos para el día de hoy? El día de hoy ya vamos a empezar con la interpretación, como yo les dije a un principio, tomando bases técnicas para el diagnóstico del mecanálisis. Es lo primero. Pero empiezo. Muchachos, ¿dudas? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos? ¿Silencio? ¿Están todos en silencio? ¿Tenemos alguna duda? ¿Sí me escuchan? ¿Sí nos escuchan? Sí, sin duda, sí. Ah, perfecto. Bueno, en este caso vamos a empezar, espero que todos tengan los materiales. Vamos a empezar con el capítulo 5, que es la parte ya de medición, pero ya ahora aplicarlo el diagnóstico. En este caso, voy a empezar por la parte de Charlotte, metiéndonos ya un poquito más que visualizarla, entenderla. Y en base a ello, vamos a darles y tomar el caso histórico. ¿Ok? ¿Me puedes apoyar con poner la Charlotte? Sí, la que dice... Esa exactamente. Muchísimas gracias. Qué bueno. ¿Sí nos alcanzan? ¿Sí me alcanzan a ver con la parte de Charlotte? ¿La va a compartir? Exactamente. Ahí está. ¿De ese tamaño se ve bien? Listo, sí se ve bien, muy bien. Perfecto. Vamos a empezar por la parte del desequilibrio, desbalance. Como yo les decía, es el primer efecto mecánico que sucede, pero no siempre, regreso, no siempre es aquel que realmente está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque obviamente la parte que nosotros arrancamos de una maquinaria es entenderla que siempre la esperamos que esté en una situación de equilibrio, armónica, y con ello esperamos un alargamiento de la vida, porque obviamente sabemos que todos sus componentes van a estar sujetos a un desgaste y obviamente un desgaste nos va a generar una reducción en la vida. En este caso, vamos a decir, ¿por qué empezamos por el desbalance? Porque es aquel efecto que sucede a una vez la famosa velocidad del conjunto. En este caso, ¿cómo se va a representar? Los desbalances se representan como el famoso 1 por o 1 de la velocidad origen. Si partimos de 1800 un motor y está acoplado directamente, la velocidad de origen serán las 1800. Pero si tenemos un sistema de poleas, obviamente tendremos que sacar la relación primero, la relación de trabajo, que nos puede decir que tenemos una polea de 10 pulgadas en la conducida, 5 pulgadas en la motriz. Entonces vamos a tener una relación de 0.5, donde le vamos a alimentar 1800 en la entrada, 900 en la salida. ¿Es correcto? Entonces,
la famosa velocidad origen o el 1 por la velocidad será 900 revoluciones. Ese es el primer detalle, cómo empezar a atacar o saber si eso no es un desbalance. Si se dieron cuenta. Porque muchas veces puede llegarnos un espectro, puede llegarnos una medición, puede llegarnos un dato, y primero vamos a buscar cuál es la famosa frecuencia fundamental o qué es lo que del análisis. En este caso, si es de un balanceo, será revisar cómo es su modo de alimentación mecánica. Sabemos, si tenemos un motor, tenemos un acople, los medios de soporte, y luego el ventilador en cantilever, pues obviamente sabemos que es una transmisión lineal y que la relación es 1 a 1. Entonces, ¿cuál es la frecuencia fundamental? Decíamos, 1800 RPM. Ese es el dato que normalmente conocemos, pero lo mejor sería que, para empezar a atacar un desbalance, revisar cuál es la verdadera velocidad de esta transmisión. Y lo podemos hacer de dos maneras, con contacto o sin contacto, por medio de un ¿qué? Un tacómetro o una lámpara estroboscópica. Y ahí llegaremos al primer dato real, y va a ser que prácticamente ningún motor que sea asíncrono va a tener una velocidad de 1800. Entonces, al buscar el primer dato óptimo, tendremos que buscar las revoluciones. En este ejemplo tal vez pueden ser 1754. Primer detalle para saber si es un desbalance o no. ¿Qué creen? Que va a ser que el punto que tenemos la sospecha de un desbalance también tiene que estar en 1754. Ahí les va. Si empezamos a tener una pequeña diferencia en datos, en que nos aparezca en la medida de las revoluciones en el tacómetro, en la estroboscópica y además en el equipo de vibración, el que tengamos o el que nos estén reportando, y empiezan a aparecer como 1804, 1700, no sé, 49. Prácticamente les voy a decir un consejo. Lo más seguro es que tengan ese desbalance en conjunto con un algo. Pero normalmente cuando es un desbalance puro, la velocidad de vibración del desbalance va a ser igual a la velocidad o referencia del motor que lo transmite. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna razón? ¿Algún razonamiento? ¿Ninguno? Ok. Sí. Ninguna, ingeniero, está todo claro. Sí, es lo que les comentaba, porque vamos a pasar a la parte B, al desequilibrio tipo par, que ya, como sabemos, ya es un desequilibrio que nos está haciendo juegos tipo un cigüeñal, subiendo y bajando. Y ahí empieza el primero, el que les comentaba.
Cuando tienes una velocidad de inicio, una transmisión lineal, y empiezas a tener en el equipo de vibración cientos movimientos que no son similares a la frecuencia, casi te está mandando al primero, que es un desequilibrio par. ¿Qué quiere decir par? Que está teniendo un comportamiento de deflexión. Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo es que simplemente se está comportando como, ¿a qué le decimos? Un sub y baja o un péndulo, ¿no? Un plano apoyado. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se dan cuenta ustedes, entonces empieza a tener razón la diferencia de la revolución de origen contra la revolución de proyección del desbalance. ¿Por qué? Porque empieza a haber ese deslizamiento de frecuencias. ¿Cuándo puede ser? Uno, puede estar sucediendo en la jaula del acople, ¿sí me entienden? Que esté sucediendo esto. Entonces, por eso esa diferencia de las revoluciones, porque aunque nosotros no lo creamos, ese pequeño movimiento que nosotros vimos nos da un valor angular que obviamente multiplicado por la revolución nos da un atraso en revoluciones. Entonces, prácticamente, si no tenemos las velocidades iguales, no es un desequilibrio puro, estático. El segundo punto que tenemos en el desequilibrio estático, a diferencia del par, pues ya lo saben, el que les comentaba, ponen a trabajar el equipo, lo dejan en reposo, le marcan la parte superior, lo vuelven a echar a andar, y si es un estático, tiene que volver a quedar en la misma posición. Si es un desbalance de otro tipo, como puede ser uno dinámico o de tipo par, ¿qué va a hacer? Pues va a quedar en otra posición, tan blanco como eso. Ahora sí que el que nos va a ayudar es el señor gravedad y va a fijarlo en la misma posición, indicándonos que la parte inferior pues es la parte más pesada. Y que solamente con compensar el peso en la parte superior podemos reducirlo si es que no tenemos un equipo. ¿Ok? El otro es que hacemos la prueba, queda en posiciones diferentes, revisamos y no tenemos este famoso cambio. ¿Se acuerdan que el que les decía el cambio de fase? Si no nos mantiene en una misma fase o esa fase tiene un pequeño movimiento, pues caeríamos en el tercero, el famoso desequilibrio dinámico, que ese sí se puede dar muy comúnmente cuando tenemos sistemas de aire forzado o inducido que están en contacto más que con aire, como aquellos que tienen transportación neumática, que transportan granos, polvo, en algunos casos humedad. ¿Y qué pasa? La humedad se impregna y se van adhiriendo y haciendo tecates, ¿no? O en esto excesos, llamamos. Entonces, como se dan cuenta, ahí todo sigue siendo 1 por en la radial, solamente lo único que va cambiando es cómo vamos a ir interpretando en este caso el punto de la fase. Eso es en realidad lo único que tenemos que analizar. Entonces se darán cuenta con esto que llegamos a que quiero quitar aquí el primer mito y por eso lo toco siempre esta parte. ¿Ustedes creen, mi pregunta, que alguien con un medidor de vibraciones y que no tenga fotocelda o lámpara estroboscópica puede darles un diagnóstico, ni siquiera un análisis, un diagnóstico de desbalance? Pues no sería muy certero, ¿no, Inge? Es lo que les decía, atacar un desbalance es algo muy sencillo,
pero siempre lo confundimos, como tú dijiste, con esa facilidad decimos, está desbalanceado. Yo les diría, es casi imposible saber si es un desbalance si no tenemos esas dos herramientas. O sea, no hay manera. O sea, alguien que tome una lectura, sin que tome la fase, por eso les enseñaba lo de la fase. Por eso, como yo les comentaba, no quería yo ser un curso de marketing, oye, es el aparato, no. ¿Por qué creen que casi la mayoría de los equipos les dicen, ¿qué crees? Tiene el módulo de balanceo. No, señores, la verdad, y quiero ser bien franco, no les venden el módulo de balanceo como un gran extra o una panacea, ¿no? Lo venden porque es necesario, pero como nosotros estamos acostumbrados a pensar, creer y además tenemos el paradigma de que un diagnóstico de balanceo se hace con una toma de lecturas, te lo venden como un extra. Es como si nos dijeran, ¿qué crees? Tu carro va a traer aire acondicionado a 23 grados. Tú dirías, bueno, la mayoría de los carros, por naturaleza, si no traen aire acondicionado, por lo menos traen el sistema de ventilación, ¿no? Y dejarlo a 23 grados no es más que la pura transferencia del aire, ¿sí me entienden? Es vender mentiras. Entonces, les quiero decir que el que quiera diagnosticar un balanceo, necesita hacer un barrido de frecuencia, de fase. Porque también puede pasar, y a mí me ha pasado. Hoy me dicen, ingeniero, quiero que balancees este ventilador. Yo le digo, oye, ya te lo revisaron, tienes oportunidad de pararlo para que le ponga la cinta reflejante para la fotocelda, o permíteme, monto el equipo y le hago un barrido de fase. Me dice, no. Uno de mis técnicos, uno de mis ingenieros, le digo, bueno, entonces nada más pásame el análisis para saber cuál es la fase. ¿Por qué, señores? Porque la fase nos está diciendo el recíproco o el inverso de dónde está comportándose con menor esfuerzo. ¿Sí me entienden? Si yo les dijera, imaginémonos que este es el ventilador, que la fase se está proyectando, vamos a decir, a 45 grados. Lo que yo en la estroboscópica estoy viendo es que este borrador haría este movimiento. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Ok? Esto sería lo que haría a 45 grados. Pero obviamente yo pido la fase porque yo no voy a estudiar este movimiento, porque se acuerdan, este movimiento relativo. Yo creo que voy a buscar el recíproco de 180 más 45, que estamos diciendo 125, 120, 130 grados, que es lo que no lo está conteniendo. ¿Sí me entienden? Yo no busco el resultado, sino busco cuál es la generación. O sea, acuérdense que la parte de fase es un relativo. Entonces, busco por qué. ¿Y qué puede ser algo tan fácil como que encontremos la base del ventilador rota? ¿Sí? Porque entonces, al escaparse, es poca la resistencia mecánica y se está moviendo. Y entonces, ese desbalance que nosotros podemos tener interpretado no es más que la soltura del conjunto, y que si nos dice 1 por muy fuerte, 2 por, 3 por, 4 por, es que sí es un desbalance, pero que nos está generando un efecto de una soltura mecánica. ¿Me explico? ¿Hasta aquí alguna duda? Ingeniero, Sí. una pregunta.
El Sí. tema digamos, yo hice esta semana que pasó, pues puse en práctica lo que nos indicó el fin de semana pasado. Sí. Con una luz estroboscópica, Ajá. la sincronicé a la frecuencia que estaba mostrando el analizador de vibraciones. Sí. Y logré ver la posición de fase, pero se me desplazaba. Incluso traté de ajustar la frecuencia en la luz estroboscópica en puntos de centésimas, y de igual forma se lograba ver que se quedaba estática la marca de la fase, pero igual se empezaba a desplazar. Nunca logré dejar que se quedara totalmente estático, como fue el de su ejemplo. Ah, ok. Te voy a comentar. ¿Tu luz estroboscópica tiene sensor de vibración? ¿O nada más fue tu lámpara estroboscópica? Sí, son dos equipos por separado. Ok. Te voy a decir por qué no se podía. Porque la luz estroboscópica no estaba recibiendo referencia de un sensor de vibración. Entonces, ese efecto que tú estabas percibiendo es la diferencia del ciclaje que nos está dando la compañía que nos suministra. Eso, hacia adelante o hacia atrás, es la pérdida de ciclaje cercano o lejano de 60 Hz. Ok, entiendo entonces sí. Sí, para que tú puedes... Sí, adelante. Aprovechando que me dio ahí la palabra, por ahí yo le mandé al ingeniero César un caso del equipo que le estoy comentando. No sé Lo si vamos ustedes a ver. recibieron para ver si lo logro enviar de nuevo. Sí, lo vamos a ver. Sí, no llegó. Gracias. De antemano, eso es lo que te comento. Sí veo la cuestión del desbalance, se ve, pero algo que no vi y que es un punto de mejora es que yo no veo ninguna gráfica y no veo ningún espectro. Entonces, es lo que te digo. Si yo te digo, y quiero ser muy honesto, permítame, ¿no tienen el borrador por ahí? Un trapito. Aquí está, permíteme tantito. Si yo veo algo así, 1 por 2 por, vamos a decir. Esta es la información gráfica. ¿La alcanzan a ver? Quiero acercar. ¿Sí alcanzan a ver el gráfico? ¿Se alcanza a ver? A ver. Quiero acercarme. Y les quiero decir para qué sirve el gráfico y para qué sirve el numérico. ¿Sí lo vemos, más o menos? Sí, ingeniero. Ok. Esta situación del gráfico se tiene que abrir y siempre ponerse en un análisis, aunque sea de balanceo. ¿Por qué razón? Porque queremos ver cuál es el comportamiento. ¿Qué pasa? Tal vez puede ser muy, muy evidente, yo no estoy diciendo que no, que sea un desbalance. Pero el desbalance hay que analizarle, ¿se acuerdan que les decíamos? ¿Qué parte era la de desplazamiento? ¿Qué parte era la de velocidad? ¿Y qué parte es la de aceleración? Como campo de estudio, campo. Si tú me dices que 1, 2 por, que es como el caso que tú me estás mandando, me estás diciendo, en el lado vertical del punto 1, en este caso, y me das un valor numérico, te voy a decir 0.43,
pulgadas por segundo a una frecuencia. Y vamos a poner que en nuestro caso de estudio son 1800 reales, 1731, y tú me dices que esto está a 1730. Coincido con lo que dice el reporte, 1730 en la vertical es elevado, sí, en la posición 1 es el... ¿Podría decirte que es desbalance? Sí. Disculpe, Pero ¿podría estamos... ver un poco la imagen? Es que no se ve la parte de abajo del pizarrón. Ah, permítame. Déjame... No, o me pudieras bajar tantito la cámara. Sí, gracias. Ahí está, ¿no? Un poquito mejor. Ahí está. A lo que les decía, que ahorita vamos a ver un caso, pero estoy contestando ahorita la pregunta de puntos de oportunidad. ¿Por qué un reporte, aunque sea de desbalance, tiene que tener su espectro? ¿Ah? O como le llaman, su gráfico. Porque ahí les va. Si tú me das el valor numérico nada más, ingeniero, con la referencia, la velocidad y eso, te digo, sí, vamos a decir que 0.43 mide esta frecuencia. ¿Ah? Pulgadas por segundo. Pero, si yo no veo, te voy a ser franco, no veo un espectro prácticamente así, limpio, así, yo nunca daría mi diagnóstico que es un desbalance. Así sí, que nada más se está moviendo y que pudiéramos tener alguna pequeña vibración mínima en la parte superior. Pero si tú me pasas estos datos numéricos, no me pones tu espectro y encuentro esto, de antemano ustedes lo tienen en su literatura. Yo les diría honestamente, ¿ustedes creen que esto es un desbalance? ¿No? Puede ser una similitud, pero aquí podemos encontrar en la parte alta que ya podemos tener dañado el valero. ¿Ustedes creen que un valero no genera desbalance? Claro que sí. Cuando llega a ser en la parte del acople, el daño, recuérdense que va acoplado con el motor, entonces el motor pasa a sustituir el soporte de ese valero y hemos encontrado valeros que ya están tan dañados que prácticamente están flotando, pero obviamente al estar tan dañados están generando un péndulo, un brazo de palanca con respecto a la parte frontal del ventilador. Ejemplo, tenemos la flecha, tenemos el rotor, vamos a decir que nuestro valero aquí está bien ajustadito, pero aquí miren, está así. ¿Sí me entienden? Cuando debería de estar justo, juega, pero ¿por qué no cabecea? Pues porque tenemos una parte posterior donde tenemos el acoplamiento. ¿Ah? Y nuestro motor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando atacamos nuestro motor, primero vamos a encontrar que podemos tener desgaste en el motor, en el valero frontal, desgaste en la cadena o el ajuste del acoplamiento, cuando son por rejillas o por dientes. ¿Sí han visto esos coples que parece que son dos catarinas o dos sprockets y que están
conectados por una cadena doble, ¿sí se han dado cuenta que hay veces que salen hasta como puntiagudos? Pues es porque están jugándose, porque las fuerzas en el acople se están haciendo por esta holgura, y que cuando nosotros ya paramos el ventilador, porque decimos que es un desbalance, es porque ya tenemos daño en el primer valero, daño en el segundo, daño en el acoplamiento y a veces daño hasta en el motor. ¿Sí me entienden? Pero eso, ¿dónde nos los dijo? ¿Por qué? Porque también la parte de espectros, como vieron ahorita en la hoja, para que diagnostiquemos los primeros 3 elementos que son desbalance, desalineación y solturas mecánicas, prácticamente deben de estar limpios los espectros. No hay desbalance combinado, no hay desalineación combinada. Que es cosa que luego han dicho, es que era una desalineación combinada con... No diagnostiqué que tenías daño y además estaba desalineado. Por eso, primero punto de oportunidad en el reporte que nos compartieron, digo, falta el espectro. Mira, vamos a poner otro espectro, miren, este. Exactamente. Compártelo. Estaba en Adobe, ¿no? Medición de vibración. Ese. Dije, Sí. el caso que yo envié, le saluda a Otto Chopin. El caso que yo envié, sí, no es como tal un reporte con conclusión y análisis, sino es más bien, es exactamente, ese es el que envié. Exactamente, Gracias. ahí te va. En este caso, te voy diciendo, mira, mediciones de vibración 782, es lo que yo les comentaba, que al poner nosotros el cursor, como en ese es el caso, en el punto mayor, si realmente es un desbalance, va a caer directamente en los 1782. Ahí te va. Vamos a empezar a analizar y platicar este reporte. Voy a hacer tantito esto para atrás. Y siendo muy propositivos y críticos. Primer súper acierto de esta información. Está dándonos una velocidad de análisis 1782. ¿Sí me entienden? Como valga el dicho mexicano, que usted lo ha escuchado y que se entiende. Se conoce al dragón desde cómo agarra el taco. Si me hubieran pasado una velocidad de 1800, habla de alguien de poca experiencia. Pero está diciendo, puedo decir que tengo lo que 1800 el ventilador, pero ya como un caso de análisis lo sitúo en su verdadera dimensión, 1782, porque eso es lo que voy a intentar buscar. Ese sería el primero. Localización, lo que yo les comentaba, habla muy bien de una posición cero de análisis. Lo que les decía, hay softwares que no te permiten la posición cero porque la base de datos no les permite. Pero el cero, ya de mano sin leerle, yo sé que me está hablando de un motor y de la cola, la parte posterior, aparte del ventilador. Entonces, eso ya va hablando muy bien. ¿Tiene las tres ejes fundamentales? Sí. Ahí les va. El axial, el horizontal y el vertical. Un detalle que yo cuestionaría, y regreso al análisis. ¿Por qué el axial
del punto 0 y el punto 1 no me da el mismo, siendo que debiera ser el mismo. ¿Por qué? Todo lo que se mueve en un sentido se mueve en el otro sentido. ¿Sí estamos de acuerdo? Digo, no pretendo ver si no están bien puestas las fotografías, pero el axial de la punto 0 se parece un poquito, sin tanta amplificación, como al horizontal del punto 1, pero pensemos que está así. De no estar así, ¿qué creen que sería el primer diagnóstico? Si hay algo que se va de un lado y no regresa con la misma fuerza, yo no sabiendo, tendría que analizar por qué este movimiento de ida y regreso no está siendo armónico. Tenemos un acople, tenemos un fuelle, tenemos conectado un reductor, tenemos conectado una polea, está chueca la polea. ¿Sí se acuerdan? Dije, ¿Sí? el motor como tal está desacoplado, sí tiene su acople puesto, pero totalmente desacoplado, o sea, el motor está casi en vacío. Sí, efectivamente, los valores de vibración axial, digamos los globales, sí son muy diferentes entre la cola del motor y el lado del conducido, son valores distintos en magnitud, y sí, efectivamente, pues los espectros no parecen, no son similares. Es lo que te decía, no dudo que pudiera suceder, pero eso sería algo muy, ¿cómo decirte? Muy evidente que tal vez se estuviera moviendo, golpeteando. Ahí te va. Sí lo pensaría si fuera en el arranque y que fuera un motor con chumaceras, porque recuérdese que el motor con chumaceras necesita ser centrado primero magnéticamente y después se alinea físicamente. Ese es un chiste y ese es un problema muy típico de gente que no sabe alinear motores con chumaceras, que llegan y lo montan y muchas veces malamente toman la lectura y dicen, déjale tanto, pero cuando ustedes cambian de un motor, están de acuerdo que ese motor va a ser diferente, y cuando son por chumaceras, ¿qué creen? Que primero se alinea eléctricamente, porque el motor arranca y hace esto, y se centra. Y no necesariamente su centrado magnético es el centrado físico. Ustedes le checan la flecha y tal vez siempre han tenido 19 pulgadas, pero por reparación, porque se movió, por lo que ustedes quieran, pues ya no tiene 19, va a tener 18 3/4 o 19 y media. O sale más la flecha o se contrae más la flecha. ¿Sí me entienden? Eso es lo que pasa en la axial. Yo, de no saber, el primer caso, y te diría, antes de siquiera estudiar más para abajo, eso es lo primero que checo. La axial me debe de corresponder la de un lado a otro. Y de no ser así, debo de ver por qué fue. Tal vez porque puse el sensor en la cola, en la tolva, y la tolva estaba floja, y cuando lo puse en el motor, pues por eso es la diferencia. Es porque no tenía un punto donde ponerlo y hice contacto. Pero lo primero, regresamos, ¿se acuerdan que lo que les dije? Utilicen un axial en un son conjunto, pero pueden utilizar las dos, pero lo primero que si lo utilizan las dos, pues que sea igual. Primer caso. Segundo punto, analizar. ¿Qué voy a analizar? ¿La vertical o la horizontal? Como les dije, por convencionalismo, la que se analiza es la horizontal, porque es lo que es más flexible. ¿Y por qué? Voy a ahorita hacer que con la cámara tomen
las patas de esta mesa, que típicamente es como se genera toda estructura de una base. ¿Me puedes ayudar, ingeniero, a dibujar o a proyectar esta mesa, las patas? A ver, ¿se alcanza a ver? A ver, ¿se alcanza a ver? Se alcanza a ver un poquito. Ahí está. Esta es la estructura típica de una base. 4 patas y una base. Entonces, ¿qué es más fácil? Que nada más se mueva de lado hacia lado, ¿no? Que tenga mayor elasticidad. Obviamente, si lo muevo poco, aunque el movimiento es, ¿por qué no hacia adelante o hacia atrás? Pues porque trae colinealmente una máquina. ¿Y por qué no hacia arriba o hacia abajo? Pues porque primero tendría que soportar el peso de la base, luego soportarse a sí mismo y luego ganarle a la gravedad. Y en la suma de fuerzas, pues va a ser más fácil que se proyecte en el horizonte. ¿Ah? ¿Más baja o más? ¿Se acuerdan aquello que les dije? Si hay algunas que son la vertical más resistencia, pues sí pudiera ser. Cuando a veces la hacen en estos ventiladores de tiro forzado que hacen unas bases independientes, muelladas y además aisladas, y las hacen grandísimas, parecen unos tótems. ¿Ah? Y dices, bueno, pudiera ser más resistente la vertical que la horizontal. Pero en este caso, siempre el caso de estudio es la horizontal. Porque es la que nos va a tener mejor proyección. Porque de no ser así, pues prácticamente nos está diciendo lo contrario. Si hay más alto un valor de desbalance en la vertical que en la horizontal, más que un desbalance te está diciendo que es un desalineamiento, porque el desalineamiento tiene en 1 por 2 por. Si está haciendo un efecto como de desbalance, pero por posición mecánica, pero baja y lo proyecta hacia la axial, entonces la axial también nos va a salir elevada. ¿Por qué? Porque si fuera un desalineamiento paralelo, lo proyectaría en la horizontal y no en la vertical. Por eso, regresamos, analizando este motor. Tiene 1 por, 2 por, 3 por, 4 por. Les digo yo en la horizontal. Para mí, propiamente, cuando no te queda muy limpio el espectro, está perdiendo puntos a hacer un desbalance. La horizontal. Ahí les va. Si se dan cuenta, sigue adelante. Adelante. ¿Algún comentario? Me espero. No, no hay problema. ¿Mm? Bueno, continúo. Permítame. Ingeniero, Adelante. bueno, para estar claro, cuando el movimiento más fuerte, por así decirlo, lo tenemos en la parte horizontal, que en la vertical, es más probable que sea un desbalance cuando es horizontal que en la vertical. Claro. Ok. Puede haberlo, sí, y sucede muy a menudo en los ventiladores, porque aparte del componente mecánico de giro, o sea, la pieza muerta, por así decir, permítame. ¿Por qué a veces sí sucede el desbalance en vertical? Pero, como dije, es en ventiladores. Si es compresor, si es una prensa o eso, es difícil. Les voy a decir por qué. Porque estamos haciendo girar nuestro componente. Estamos de acuerdo que lo más fácil es que escape la fuerza en los lados horizontales. Pero en los ventiladores hay una componente adicional, que es la caja. El ventilador está imbuido en una caja. Permítame. ¿Tendrás un vasito? Permíteme ese vasito. Los ventiladores tienen una caja, entonces los ejes están imbuidos
metidos, introducidos dentro de ella. Entonces, ¿qué hay? Hay una fuerza mecánica adicional que se llama fuerza neumática o turbulencia o flujo laminar. Entonces ese, por la configuración de la caja, puede ser que nuestro desbalance, aunque se presente en la horizontal, las fuerzas internas de la caja lo proyecten hacia la vertical. Pero es por un componente adicional, un componente neumático. Si ustedes sacaran el ventilador y lo probaran, pues obviamente no iba a tener esa componente, pero suele suceder. Pero nada más ese es el caso. ¿Sí me entienden? ¿Cómo estamos llegando a este punto? Lo que yo les decía, quiero romper sus paradigmas. O sea, ¿puede pasar eso? Sí, pero solamente en un ventilador. En un compresor no. ¿Por qué? Porque a diferencia del componente neumático, acá va una parte, un envolvente, ya sea el cilindro, ya sea el scrubber, el tornillo, o ya sea el sinfín, el famoso rotor excéntrico, el cual va a limitar siempre esa atenuación. ¿Sí me entienden? Trabaja diferente en un compresor. Pero ahorita estamos partiendo de generalidades. ¿Ok? ¿Contesté tu pregunta? ¿Hacia la horizontal? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Segundo punto, teniendo el análisis, yo lo que les decía, ¿cuál es el punto a estudiar? Todos, pero ¿por cuál debo de empezar? ¿Ah? El de mayor magnitud, ¿se acuerdan? Ya lo platicamos. Si yo ya sé que tengo que empezar a estudiar la horizontal y además cuál es la horizontal o cuál es el punto a atacar, pues el de mayor magnitud. En el ejemplo, permíteme, ¿puedes ampliar un poquito más, ingeniero? Tal vez al 100%. Y correr un poquito hacia arriba la ventana. Un poquito más. Hacia arriba. Acá. Exacto. Ajá. Ahí están. Prácticamente se están dando cuenta que la horizontal del punto 0 y la horizontal del punto 1, la máxima amplitud es similar. Está entre 5 y 6. 5 y 6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Pero ¿cuál sería el que ustedes analizarían? Pregunta, ¿se analiza el punto 0 o se analiza el punto 1? Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Algún comentario? ¿Nadie? Sí. Es del ejemplo, las imágenes son un ejemplo que nos compartieron con espectros. Un ejemplo de un compañero. ¿Me pudiera decir de qué equipo es y de qué tipo de industria? ¿Auto Shopping? Sí, el equipo es un compresor de tornillo, marca Blair. Trabajamos para el tema de generación de energía, base de carbón. Ajá. Un motor. Ahorita estamos analizando un motor de un compresor. ¿Ok? Sí, correcto, es un compresor. Vamos a empezar. Ya sabemos. El axial no es el primero, es el horizontal. El horizontal se analiza el que tiene mayor amplitud, porque así es. El que tiene mayor amplitud es el elemento que está más cercano a la fuente de generación. Y hasta aquí, del horizontal, ¿qué punto vamos a leer? ¿El 0 o el 1?
A ver, pongan en su chat o digan. O sea, aquí venimos a aprender. Yo les voy a decir por qué. ¿Mm? ¿No? Bueno, el que vamos a empezar a estudiar va a ser el 0, posición H. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? Si ambos tienen la misma amplitud, pues obviamente vamos a seguir con el segundo orden. ¿Cuál es el que tiene mayor amplitud? En este tienes un 2 por aproximadamente a 2 milímetros por segundo y en el otro tienes uno que apenas está como al 1,5. Eso ya nos está diciendo algo. El punto a analizar es el punto horizontal, localidad 0. ¿Ok? Ya expliqué por qué. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, si este es el punto a estudiar, estarán de acuerdo que pensar que en ese compresor se tiene un desbalance, pues es lejos de ser, ¿no? Pues porque está yendo hacia la cola. Puede tener, y ahorita les voy a discrepar, puede llegar a tener un desbalance el ventilador, pero ya eso nos dejaría fuera el diagnóstico de un desbalance en el acople o un desbalance en el compresor. ¿Hay desbalances en los compresores? Claro que sí. Cuando se hacen overhaul completos y se sustituyen piezas. Hay muchas veces que las piezas de fundición, si no son de la marca, a veces el chiste entre pagar una pieza en 1,000 pesos y una en 100,000 pesos es que vienen balanceadas, nada más. ¿Me ha tocado? Sí. He llegado a balancear piezas nada más. Oye, ¿qué es lo que tiene? Está desbalanceada tu pieza. ¿Cómo? Si la acabo de comprar. Quítense esa palabra, es que es nueva, es que acabo de montar este valero. Ya les comenté, si no saben manipular un valero con solamente quitarlo, sacarlo de la caja y montarlo, es más que suficiente para que lo dañen. Y no ha tenido ningún kilómetro, ninguna vuelta, ni ningún tiempo trabajando. ¿Ok? Entonces, el punto a analizar es la horizontal 0, el primero. Ahora voy a buscar cuál de la vertical puede ser para que me asegure que no es desbalance, me asegure que es desbalance o me proyecta al siguiente problema. El vertical normalmente proyecta al siguiente problema. Porque diríamos, tenemos en 1 por, 2 por, 3 por, 4 por, 5 por. En el otro tenemos igual, pero de menor magnitud. Tenemos muy presente 1 por y bajo 2 por. Entonces, ahora vamos a buscar lo mismo, pero del otro lado. Y ahí es muy evidente. Me dice, el tema de estudio es la vertical del punto 0. Muy grande en 1 por, muy alto en 2 por. Primero detalle. ¿Por qué es muy grande en 1 por y en 2 por en la vertical? Y en la misma vertical, pero ahora en la parte frontal, disminuye. Pues es empezar a proyectar imágenes. Tenemos un plano donde normalmente se representa el motor como un triángulo rectángulo y la máquina igual como un triángulo rectángulo. Si es que están acoplados directamente. Ahorita no sé,
¿Están acoplados directamente? Este motor con ese compresor. ¿No me podrían decir si está acoplado? No, no. ¿No está acoplado? ¿Nada más es el puro motor? Correcto, está desacoplado. Ah, está desacoplado. Entonces, ok, si vamos a analizar nada más el puro motor, ahí te va. ¿Por qué te está presentando esta 1x2x de una intensidad cercana a 3.2? ¿Por qué razón? Pues porque es el punto de generación. Si viéramos tu motor por la parte de atrás, el motor se está subiendo un poco, pero se está moviendo con mayor intensidad. Así. ¿Estamos de acuerdo? Así es, de mayor intensidad. Así es, de menor intensidad. ¿Sí le están viendo ahí en la gráfica? La de vertical en localidad 0. ¿Sí lo están viendo? ¿Ah? Entonces, si nada más está el motor solo y nos presenta este movimiento y no lo tenemos fijo o lo tenemos sobre un tapete o una tarima o un material un poco absorbente, lo que te voy a decir que está diciendo ese motor está cascabeleando. Y la única manera que puede estar cascabeleando es si tú al trabajar ese motor le cortas la energía eléctrica y deja de vibrar, porque también le estoy viendo 60, el del 120, 60 Hz, 120, te das cuenta el 2 por y el 4 por que están en 60 y en 120, 1 por voltaje, frecuencia de línea, 2 por frecuencia de línea, pudieras tener un problema magnético. ¿Por qué? Porque no lo puedes representar tu vertical si no está acoplado a que sea un desalineamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes 1 por, 2 por, 3 por, 4 por, solturas mecánicas. ¿Ok? Pero al pasarla tú al vertical, como se lo representa aquí, lo que está haciendo este motor se mueve en la horizontal y brinca. Y me estás diciendo, no está acoplado. Y el punto de análisis no es el frente, porque también podríamos decir, está vibrando porque está golpeado el cople, está desbalanceado el cople, está mal montado el cople, tiene diferentes tornillos. No, el mismo análisis te va diciendo, no, yo no soy la fuente de la vibración, la fuente de la vibración es la cola. ¿Ok? En la cola, ¿qué componente tenemos? Tenemos el ventilador. Sí, señores, pero el ventilador nada más nos daría la presencia de un desbalance a 1 por. O vibra en la horizontal o vibra en la vertical, pero no vibra en las dos. Y aquí lo van viendo que tiene muy alto el 60 por y está encimado. ¿Sí se dan cuenta que el vertical tiene como doble asurado en la segunda, en la que dice 60 por vertical de localidad 0? Son dos frecuencias.
y luego tiene una en 120. Y en la vibración, acá, en la horizontal, se dan cuenta que no aparece la de 60 y no aparece la de 120. Aparece hasta acá, muy abajo. Entonces, desconozco cómo sea tu motor, pero también pudiera presentar en la parte posterior esa vibración, ruptura de alguna barra o estator con algún problema en la laminación, pero lo está vibrando en la cola, no está vibrando en la punta. Ingeniero, fíjese que cuando se hicieron las pruebas en este motor, esta semana se hizo la prueba al momento de cortar la energía, a ver si desaparecía el tema vibracional o los valores de vibración. Y efectivamente desapareció el punto, digamos, la excitación axial, que en su momento estaba bastante alto, y pues vimos que era un tema del centrado magnético del motor, y se hicieron unos ajustes ahí en el tema de apriete del cojinete guía, que es cabalmente el lado libre del motor, el lado cola. Entonces ahí tuvimos una reducción de valores de 6 milímetros por segundo en velocidad, bajó a valores de 2.4, 2.5. El tema radial siempre permanece, inclusive en el tema cuando se desconecta la energía. Tienen un problema en el rotor, en parte eléctrica. Es lo que te decía. El análisis te va diciendo dónde te vas a colocar. Lo que yo les dije, revisen el de mayor amplitud, en la cola. ¿Qué tengo en la cola? Ventilador. Ah, ok. ¿Puede ser un ventilador? En un ventilador el único caso que puedo tener es solturas mecánicas y desbalance. Pero está muy claro el 1 por y 2 por, y además el que tienes en 60 y el que tienes en 120. Si te das cuenta que lo tienes alto, por eso 60 y 120 se acuerdan que en ciclos por minuto, se acuerdan que era el de 3600 y el de 7200, 1 por y 2 por. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? 1 por que tenemos un problema en el campo magnético y 2 por que tenemos un problema en el simétrico magnético. Cuando te da muy alto el 2 por o el de 7200, es que tienes posiblemente el rotor en corto. Cuando te da muy alto el 1 por, lo más seguro es que tengas algún pequeño corto o alguna pérdida de espiras en el devanado. Que ya saben que aunque un devanado esté en corto, no necesariamente es que se vaya a tierra, sino que en vez de tener 150 vueltas, tal vez ese cortito lo haga que tenga 65, por la que entra, por la que sale. Exactamente, como les decía, aquí Temisa, la prueba de SURT, y además meterle los equipos como el Baker, es muy bueno porque en ese momento nosotros probaríamos el estado del devanado, porque a veces se nota bien, y quiero ver si de casualidad lo puedo dibujar. Ingeniero, Sí, fíjese que nosotros ya le hicimos todas las pruebas estáticas al motor Sorge, incluso le hicimos el rig test y salió bien simétrico el rotor, y en la prueba de Sorge pues está bastante bien. O sea, no le encontramos mayor tema, digamos, eléctrico, y eso es lo que pues al momento nos orientó a pensar en la parte mecánica. no, pero ahí les va. ¿Y qué? ¿Hicieron la prueba de Growler? Porque acuérdense que si vamos a estudiar una parte eléctrica, hay que probar las dos puertas. ¿Ya probaron su rotor? ¿Ya lo revisaron? Ahí les va. Puede ser el Growler o pueden inducirle campo magnético, o consíganse algo tan sencillo, limadura de fierro, y póngansela. Acuérdense, tú de lo que me estás comentando es que ya revisaste el estator, pero el rotor, ¿ya le induciste un campo magnético? ¿Ya revisaste
Solo, ¿Cómo están los filetes magnéticos? digamos, el tema de verificación con Growler no se ha hecho remoción, extracción del rotor, solo se hizo la prueba de influencia de rotor, que pues nos ha dado bastante bien, pero sí las otras no se han hecho, ingeniero. Obviamente, ahí les va. Pueden hacer la famosa también con una lámpara serie y buscar el corto. Buscar el corto. Indúzcanle un voltaje de 110 al estator, a cualquier cuerpo, pongan en serie una lámpara, hagan una punta de prueba, ya saben, abren una de las secciones, conéctenlo al campo, cortocircuitándolo luego y recorran la laminación. Y si empieza a echar chispitas, ¿qué creen? Pues está brincando. Porque ahí les va. A veces, cuando tenemos fracturas del aislamiento, acuérdense, el equipo, el Baker y cualquier otro equipo induce una corriente directa y va a buscar el punto de ruptura. Pero cuando le metemos una corriente alterna, exactamente, hay un momento que va y viene. Y cuando a veces llegamos a encontrar esa pequeña oquedad, o en este caso, pues es como cuando nos aparece una pequeña diferencia en los valores de los campos. Pero, pues tú dices, mira, pues está bien, pero no es mucho. ¿Por qué? Porque siempre nos decimos, el aparato dice que el 3%, pero como me marca 2.9, pues no está mal. Yo le estoy diciendo lo que dice ahí en vibración. Yo por eso te dije, esto es lo que tiene. Entonces, eso mismo se hace. Cuando queremos probar un campo, una falla por problema eléctrico, mira, como diagnóstico y como análisis, está bien si tú quieres que lo desarmes. Pero como corolario o ley, si se te baja la vibración, cuando tú le desconectas la parte eléctrica a la parte mecánica, ya lo detectaste. Ahí te va. ¿Por qué razón? Porque recordemos que toda la vibración se comporta como un armónico. Y yo te lo diría así. ¿Cuál es el problema de vibración entre 1758 y cuando tú le quitas la corriente eléctrica que se vaya a 1715? Para valores mecánicos, nada. ¿Y por qué mágicamente se está quitando? Pues porque tiene esa influencia y porque te lo está representando. Siempre que encuentren esta segunda línea que está en la velocidad del motor y luego a 1 por 60 Hz o 3600 RPM y 2 por 7200 RPM o 120 Hz, pues es el suministro eléctrico. ¿Por qué? ¿Y por qué lo van a encontrar encimado? Porque el suministro eléctrico en la mayoría de nuestros países va a permanecer de los 60 hacia los 60.5 como norma. Obvio, se puede ir hasta 61. He encontrado alimentaciones a 63 Hz. Pero bueno. Y hacia abajo, 58.5. Si se dan cuenta, la ventana de trabajo de este es muy cercana a 1800 y obviamente a 3600. Y los motores normalmente se manejan sobre 1715 a 1750. Con sus recíprocos en 3600, no, 3515, 3520. $3,540, 45. Si ustedes analizan, siempre su ventana de motor va a ser más chica que la ventana de la frecuencia de línea. Y por eso siempre van a encontrar ese efecto.
¿Alguna pregunta? Inge, Sí. en este caso que el motor está en vacío, la velocidad al final el deslizamiento es tan mínimo que incluso el analizador, la velocidad mecánica con la luz estroboscópica se acercaba mucho, mucho a la velocidad eléctrica, a 1800. Exacto. Entonces, en este caso, digamos, el 60 y el 120 por, digamos, tendríamos que hacer una evaluación con carga para ver si no hay algún desplazamiento de esa frecuencia. Mira, prácticamente en motores grandes el par inercial es despreciable porque ya tienes una gran masa. Porque, acuérdate, todo el mundo dice, es que una vez que rompe la inercia, ya no pesa, ¿no? Porque acuérdate que el otro campo intenta compensarse o regresarlo. Entonces, si tú mueves una mole de 2 toneladas hacia adelante, las mismas 2 toneladas que mueves hacia atrás, ¿sí me entiendes? Ya por sí mismo ya tiene esa carga inercial. ¿Sí me entiendes? Conforme más grande sea ese motor. Te puede ayudar muy poco, salvo que sea un rotor con anillos rozantes. ¿Por qué razón? Ahí les voy a decir. El anillo rozante, a diferencia del rotor jaula de ardilla o inducido, ¿por qué creen que sí puede tener afectación si le ponemos más, menos carga cuando lo probamos, que más, menos carga cuando está trabajando? A ver. ¿Conceptos? ¿No? Bueno, ¿ustedes saben para qué son los anillos colectores? Es para alimentarle e inducirle una corriente dentro del embobinado. Y esa condición tienen un espesor y una anchura. ¿Ok? En el anillo, si ustedes lo ven así, lo van a ver siempre en 2 dimensiones. Un espesor y una anchura. ¿Ustedes creen que ese espesor y esa anchura se coloca a libre albedrío o creen que lleva un elemento de cálculo? Pues lleva un elemento de cálculo, señores, la corriente, la intensidad. Entonces, el espesor y la anchura están determinados por la revolución, las RPMs, de trabajo sobre el área de la corriente a consumir. Por eso también la escobilla tiene una longitud y tiene un espesor. Además de una dureza. Esa dureza está determinada por cuánta corriente voy a hacerle pasar a la escobilla durante tanto tiempo. Y eso ¿sí saben cómo se calcula o han escuchado cuál es la medida de intensidad eléctrica? No de corriente. Intensidad eléctrica. Este es el principio de cálculo de Coulomb. La corriente determinada durante una unidad de tiempo. ¿Cuántos amperes voy a hacerle pasar por un área transversal en 1 minuto? 1 segundo. En este caso decimos revoluciones por minuto. Coulombs. Así se calcula esto.
Y entonces ahí sí tendríamos un efecto contrario. Ahí sí, si hacemos frenar y no están bien calculados la escobilla, asentados la escobilla, no tiene la dureza la escobilla o no tiene el conductor suficiente la escobilla, entonces sí modifica la condición de tu rotor. Por eso, muchas veces, y eso nos ha pasado aquí a sus amigos de Temisa, que nosotros le decimos, ¿te mandamos el rotor o eso? Sí. Y normalmente nosotros le decimos, hay que asentarlo. Y nos los han regresado, oye, no trabaja, chisporrotea mucho. Hemos ido nada más a asentar escobillas. Oye, es que me dijiste que te lo mandara así, que no te lo mandaba armado, ¿cierto o no? Y también la otra, también nos pasó, que se les pierde una escobilla y ponen escobillas de otra. Y nosotros llegamos y las buscamos y revisamos. Las escobillas tienen un quintado. Y también nos ha pasado que hemos mandado juegos de 24, 30 y tantas, ¿verdad? Escobillas. Y de repente, oye, no trabaja una, chisporrotea mucho. O se calienta. ¿No? Pues aquí las probamos, asentamos. De antemano aquí estamos con uno de los ingenieros de control de calidad que nos ha tocado ir y ver, no, pues se fueron asentadas, ¿verdad? Y esta era la número 1, la número 2, la 3, la 4. Pero llegamos y, oye, ¿y esta escobilla? No, pues venía, no, pues no puede ser, porque esta escobilla es de otra dureza y obviamente al ser más duro tienen menor paso de corriente. Entre más suaves son mayor paso de corriente, pero también mayor su desgaste. Por eso se entiende que para una máquina continua, normalmente una escobilla es una escobilla suave, y para una de gran par de arranque o alto par de arranque o de trabajos intermitentes, llevamos una escobilla más dura, porque arranca y trabaja, pero ¿qué pasa? La escobilla dura concentra y aguanta mayor temperatura porque es grafito y se intenta cristalizar. Y obviamente necesita más temperatura para cristalizarse. O sea, tiene una razón de ser. Entonces, algo tan sencillo como eso es lo que puede ser. En la parte del rotor, como estamos viendo esta parte, pues ese es el camino. ¿Dudas? ¿Ninguna? Vamos a tomarnos 5 minutitos y regresamos. ¿Les parece? Regresamos en 5 minutos. Ok, está bien.